Capítulo 18. La casa sin puerta. Mi intención fue en un principio marchar a Turquía, de nuevo por orden del homúnculus, y aunque contaba con suficiente dinero, ya que había conseguido salvar una enorme suma con la venta de los obsequios del rey, me vi complicado en una enojosa aventura que cambió el destino de mi viaje. Ante las puertas de Viena me topé con una ola de desconfianza, relacionada con la conspiración de Nadasi Frangipane. En aquellos días cualquiera era sospechoso, en particular un extranjero que estuviera de paso, porque algunos se habían dejado arrastrar con entusiasmo por estos trágicos acontecimientos. Simpatizantes, ardientes patriotas, soñadores y entusiastas aventureros. Me tomaron por un correo secreto y me llevaron a Viena, acompañado de una escolta armada. Los registros e interrogatorios acabaron por fin con un pretexto cualquiera y me pidieron disculpas. El homúnculus, por su parte, realizó en estos días una obra maestra al llamar mi atención sobre el ministro de Finanzas, el conde Zinzendorf, un secreto adepto a la alquimia. Conseguí que me recibiera en una audiencia, después de la cual me tomó a su servicio. El homúnculus estaba satisfecho con esta nueva situación, pero yo no. Me horrorizaba instalar de nuevo un laboratorio para volver a empezar aquellos infructuosos experimentos en los que tendría como asistentes a un aristócrata codicioso y a un obstinado fantasma. Estaba harto. La impaciencia y una perpleja desesperación tomaron posesión de mí. ¿Qué podría hacer para liberarme de esa trampa? Del homúnculus no podía librarme ni siquiera con mi propia muerte, por lo que debía encontrar otra posibilidad de huida. Él estaba alerta y me observaba. Vio con claridad lo que sucedía, pero apenas se preocupó por mi indignación y mis dudas. Su posición de poder, la autoridad que ejercía sobre mí, lo hacían sentirse seguro. Yo me limitaba a realizar mi trabajo con torpeza y de mala gana, y cuando me apremiaba, le replicaba. En esas ocasiones me amenazaba. ¿Y qué pasaría si lo dejara todo tal como está? Estallé desesperado. Entonces vendrás a parar a este lado donde yo me encuentro, murmuró. Mis poderes son más fuertes que esa chusma astral que te rodea. Tú eres mi criatura, tu intelecto, tus ideas son creación mía, exclusivamente mía. El anzuelo se ha clavado en ti muy adentro. Nuestra alianza perdura, y cuando tu cuerpo se desprenda de ti, tensaré el hilo del anzuelo. Serás como yo, y estarás preso conmigo por toda la eternidad. Así es como descubrí mi desdicha en toda su amplitud. Después de haberme comunicado esto, el homúnculus se retiró y me dejó solo con mi abatimiento, para que mi docilidad con respecto a él madurara. Quería que comprendiera en todo su alcance el hecho de que en realidad ya no había vuelta atrás. Me había alejado de la costa y ahora debía nadar hasta el final en la oscura corriente de los misterios o hundirme en ella. Mientras me hallaba sumido en este estado anímico confuso, desconsolado y desdichado, se produjo uno de aquellos cambios que como siempre intervenían en mi destino desde fuera, desbaratando todos aquellos precisos cálculos que había hecho el homúnculus, ese ser negado e invisible, que no se podía incluir en ninguna cadena de pensamientos, situado de nuevo en su genialidad, que no podía cuestionarse con argumentos dentro de sus limitaciones. Roma observaba mi actividad ya desde hacía mucho tiempo, pero hasta entonces no había podido someterme a un interrogatorio, por lo que en Viena me alcanzó mi destino. El conde de Zinzendorf luchó casi un año para poder retenerme, pero al final fui entregado al Papa gracias a la intervención del nuncio papal. El viaje hasta Roma lo realicé bajo estricta vigilancia. No podía esperar nada bueno, pero no tenía miedo. Era ya un viejo encorvado, desdichado hasta los tuétanos. La prisión, la tortura y la ejecución que quizá me esperaban se hacían insignificantes y no eran nada al lado de la persona sombra del homúnculus que pesaba sobre mí. Me encerraron en el castillo de San Angelo
y de momento no fui sometido a ningún interrogatorio. Puesto que conocía de oídas el procedimiento, me preparé para un largo y monótono cautiverio. La forzosa inactividad me vino bien, aunque en la soledad de mi oscura celda aquel otro mundo se acercaba de nuevo y se estrechaba alrededor de mi cuerpo. Así pasé días y semanas en el torbellino opresor de una pesadilla, entre rostros contraídos, símbolos amenazadores, monstruos apocalípticos y cuerpos de emoción sin rasgos. El deseo de huir del homúnculus empezó a romper poco a poco aquel dique que había construido con su ayuda para rechazar estos demonios. Y he aquí que la marea impura que cayó sobre mí alteró también el puente existente entre el homúnculus y yo. Solo en algunas ocasiones, durante unos minutos, su oscura figura penetraba el sucio barro astral. Me llamaba, me daba órdenes, pero yo me resistía a ejecutar aquellos ejercicios que habrían consolidado de nuevo nuestra relación. Luego empezó a acercarse, poniendo en juego todas sus fuerzas, y yo percibí cómo su ser paralizador iba abriéndose paso hacia mí, suavizando el vertiginoso y torrido lazo de las sensaciones, disolviendo ese círculo que me rodeaba y alejándolo de mí. Me rendí. «Bien, sigamos con los experimentos», le dije. «¿Pero dónde?» Me habían quitado la libertad, y cuando mi proceso acabara con una sentencia, quizá fuera merecedor de la muerte. En este aspecto, él podía tranquilizarme, y pronto me di cuenta de que no se había limitado a observar sin hacer nada. Una noche recibí una visita. Cuando el visitante se echó atrás la capucha, me di cuenta de que se trataba de un elegante alto cargo eclesiástico. Su nombre no me era desconocido. Se le consideraba el diplomático más hábil de la corte papal. Era uno de esos espíritus llenos de una prudente curiosidad. Alargaba sus antenas en todas las direcciones e intentaba tener siempre cubiertas las espaldas. Sus sermones y discursos fascinaban a la gente, aunque después llegaran a darse cuenta de que era muy diestro en predicar, utilizando una deslumbrante retórica y muchas palabras, sin decir prácticamente nada. Nunca se sometió a nadie, pero estaba dispuesto a adaptarse hasta el extremo. Se movía como una resbalosa anguila entre los arrecifes de los hechos consolidados, en las peligrosas aguas profundas de las corrientes políticas. Este hombre inteligente, frío y egoísta, que en definitiva no valía nada, se convirtió en mi nuevo protector, y en la medida en que pude enterarme de sus más secretos pensamientos, comprendí que lo hacía no tanto en su propio interés como en el de una persona situada mucho más arriba. Por otro lado, habría sido impensable que yo disfrutara de tantas ventajas en esta prisión de triste fama. Disponía de una cama cómoda y de una alimentación exquisita. Podía moverme con libertad y tenía a mi disposición un laboratorio de alquimista que había sido equipado con todo lujo por alguien que poseía profundos conocimientos. Entonces empezó de nuevo aquel conocido proceso que me tenía harto, y que durante los últimos años me había ido llenando de una creciente indiferencia. Las tareas que me proponía el homúnculus las llevaba a cabo con esa indiferencia mecánica. Preparaba la materia cada vez en nuevas variaciones y alimentaba el fuego bajo la ficción de un seno materno, aunque desde el principio sabía que ese vientre nunca sería fértil. Sin embargo, mi liberación del homúnculus, que se aproximaba en silencio y de un modo apenas perceptible, de la misma manera que los grandes acontecimientos siempre se inician a partir de reacciones minúsculas y crecen hasta convertirse en oleadas de marea que lo arrasan todo consigo, tuvo lugar gracias al protector que él mismo había elegido y al nuevo laboratorio. Mi famulus, que traía la madera y el carbón y se encargaba de lavar los objetos, ponerlos en orden y de limpiar las lámparas, tenía una hija de 13 años. Según la gente, una criatura enfermiza y retrasada, la luz de los ojos del cojo Alexandro, cuya madre había muerto en el parto. En algunas ocasiones, en que como sucedía a menudo,
Mis experimentos se alargaban desde las primeras horas de la madrugada hasta muy adentrada la noche, lo que obligaba a Alexandro a quedarse cerca para estar en todo momento a mi disposición. Su hija, la pequeña Marieta, le traía la cena, moviéndose como un ratoncillo, sin hacer el menor ruido. Al principio ni siquiera tuve conciencia de que existiera, ya que Alexandro, durante los experimentos, no podía quedarse en el laboratorio, sino que debía esperar mis instrucciones en el cuarto contiguo, que hacía de almacén. Una noche, debían de ser las 10 pasadas, Marieta entró en el laboratorio. Primero creí que lo había hecho movida por la curiosidad. El resplandor del fuego rojo y demoníaco temblaba por las paredes. En ese momento yo estaba evaporando sobre la llama de alcohol el agua obtenida de la arena lavada 12 veces, por lo que no me di cuenta enseguida de su presencia. Se quedó quieta, en el umbral de la puerta, con los ojos muy abiertos, viéndome trabajar. Alexandro, después de la cena abundante, se había adormecido y yo había olvidado cerrar la puerta. De esta manera fue como la niña pudo acceder a la estancia prohibida. Su vocecilla, delgada, dulce y cantarina, me asustó, sacándome de mi ensimismamiento. ¿No es verdad, Messer Burrus, que esto de aquí es el infierno? El pelo le caía en 2 trenzas oscuras sobre sus hombros, y el corpiño de su largo vestido azul, que se ceñía a su cintura, revelaba la espantosa delgadez de su cuerpo mal desarrollado y diminuto. Tenía el rostro enjunto y un aspecto avejentado. Sus ojos, llamativamente grandes y azules, brillaban como los de un poseso. Había cruzado sus manos amarillentas sobre el pecho y esperaba una respuesta. La sorpresa me hizo enmudecer. Había algo en el aspecto de esa niña pequeña que me asustaba y al mismo tiempo me tranquilizaba. Coloqué el crisol a un lado y dirigí la luz de la llama de alcohol hacia ella. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Soy Marieta, la Marieta de Alexandro Combantis. Es tu criado. Oh, ¿eres la hija de Alexandro? Sí, le traigo la cena. Hace tiempo que quería entrar aquí porque tengo que hablar contigo, pero mi padre no me lo permite cuando está despierto. Hoy se ha quedado dormido. Me acerqué más a la niña. Me senté y la atraje hacia mí, para que el brillo de la lámpara iluminara su extraño rostro. Ella no se resistió. Se quedó de pie con sus ojos serios, brillantes e inquietantes entre mis rodillas, y levantó la vista hacia mí. Marieta. Este nombre me conmovió profundamente, ya que era el de mi madre, y algo en mi interior empezó a sangrar como una herida abierta. Esta niña pequeña no tenía ninguna semejanza con ella, solo el mismo nombre, y sin embargo, su presencia hacía fluir el recuerdo en mi alma, despertando en mi persona la tristeza y la desesperada añoranza de su presencia pura. Sí, dije en voz baja, lo has adivinado, pequeña Marieta. Esto de aquí es el infierno. ¿De qué quieres hablar conmigo? Aquí no. Es un mensaje, el que más se oye de entre todas las voces desde que tú estás aquí. ¿Entre qué voces? Las voces que yo oigo, dijo con seriedad, como algo que se da por supuesto. Una Madonna me ha encargado transmitir este mensaje a Messer Borri, que ahora se llama Burrus, pero no cerca del infierno, porque ahí nos amenaza a ti y a mí la impiedad de un diablo, que es muy poderoso y está vigilando para que tú no te escapes de su dominio. En el hueco de la puerta apareció el rostro horrorizado de Alexandro suplicando perdón. Tiró de la niña hacia él. «Marieta, Marieta, ¿no te lo había prohibido? Ay, perdón, Messer. Os juro por la Santísima Virgen que no volverá a suceder. Mi pobre Marieta no está bien de la cabeza. No sabe lo que hace ni lo que dice». «No te preocupes, Alexandro. Deja de lamentarte. No sabía que tuvieras una hijita tan lista. Nos entendemos de maravilla. Vete y sigue durmiendo», dije empleando un tono jocoso, aunque en mi interior temblaba de impaciencia y de preocupación por si algo o alguien podía impedir que me llegara aquel mensaje, cuya importancia estremecía todo mi ser.
Oí el lejano susurro de la voz de mi madre en ella. La voz de mi madre, que no podía alcanzarme directamente, de la misma manera que el efímero vaho, blanco como la nieve, no puede penetrar bajo la gruesa y densa capa de la tierra, y que a pesar de todo quería ayudarme, salvarme del terrible abismo del infierno, que apestaba a azufre en el que yo había caído. El débil cuerpo, traslúcido y puro de la pequeña Marieta, tenía que servirle de herramienta para hablar conmigo. Qué tenaz constancia, qué amor tan ardiente y dispuesto al sacrificio tenía que haber puesto en juego para encontrar el camino para abrirse paso hasta aquí. Alexandro se retiró y yo tomé a la niña por la mano. Salgamos de aquí, Marieta. Tú debes transmitirme el mensaje ahora mismo, porque de lo contrario nunca más encontrarás otra ocasión de hacerlo. La luz de la lámpara empalideció, y a pesar del espléndido fuego del horno, el aire en el laboratorio se tornó glacial. Pude ver el rayo de luz que se alargaba hasta la esquina. En todo mi cuerpo, en toda mi alma, sentí el espanto que se apoderaba de mí. También la delgada mano de Marieta tembló en la mía. Abrí la puerta que conducía al patio. Se trataba de un pequeño patio circular, empedrado, en cuyo centro se levantaba una fuente decorada con esculturas de niños jugando. Fuera me recibió una noche luminosa y clara. Noté cómo temblaba. Cuando levanté el liviano cuerpo de la niña para poner sus labios a la altura de mis oídos, noté cómo temblaba. Dímelo, querida. No tengas miedo. La Madonna te protege. Y Marieta me murmuró el mensaje de mi madre al oído. Dejé que la niña y Alexandro se fueran a casa y volví a mi laboratorio. La dulce voz de mi madre, que me llegaba desde la tumba, susurraba en mi interior llena de luz y devoción. Me envolvía en un sortilegio y me otorgaba la fuerza necesaria para entrar en esa estancia que se extendía muda ante mí, llena de sombras negras y de un rojo púrpura, donde la paralizadora figura horripilante del homúnculus, petrificada en una ira mortal, me esperaba para que ajustásemos cuentas. Debido a su presencia hostil, el aire estaba pegajoso y denso, cargado de humedad. El miedo alargó sus afiladas garras hacia mí, ante cuyo soplo el ser humano mortal se derrumba cuando este aire lo roza en sus peores pesadillas, en sus vagas y enfermas intuiciones. El homúnculus concentraba todas sus fuerzas y todo su poder para obligarme a caer de rodillas y aniquilarme con el garrote de su tenebroso conocimiento. El fulgurante fuego del horno se ensombreció, se redujo y vomitó un humo negro que olía a azufre. Fuera, la noche era tibia, pero procedente de alguna fuente, fría como un cadáver, soplaba un frío glacial que se fue extendiendo por el caldeado laboratorio. El frío se hizo cada vez más intenso, y como un resbaladizo cuerpo de reptil, se enroscó en espiral a mi alrededor. Se pegó a mi rostro, se arrastró bajo mis ropas, traspasó mi piel y se metió en mis huesos. Tenía la sensación de estar convirtiéndome en hielo, ya que ese frío paralizador penetraba cada vez más en mi interior para apagar la llama que el mensaje de mi madre había encendido. Yo no sabía que tan pronto como ese brillante punto de calor se extinguiera, el pánico se apoderaría de todo mi ser, por lo que debía resistirme con toda mi fe y con todos mis recuerdos. Me apoyé en la mesa y me incliné hacia adelante. Por el rayo de luz que se prolongaba sin fin en la esquina, rodó mi voz, enérgica, con inusual firmeza, y retumbó por las paredes. «Te conozco. No puedes hacerme daño porque no te temo». El extraordinario y estridente eco de un huracán resonó en la sala. Las esferas de cristal de las lámparas de alcohol estallaron con gran estruendo y los pedazos cayeron al suelo produciendo un tintineo. En los estantes, los crisoles empezaron a oscilar, chocaron entre sí y se tambalearon de un lado a otro, como si quisieran huir. Uno de los hornos escupió una nube de hollín con un ruido sordo. Mis manos, mi rostro, mis ropas se volvieron negras, mis ojos se enturbiaron, y en mi boca sentí el repugnante y pastoso sabor del hollín. Mi estado físico se vio acosado, agotado y doliente, pero me revolví contra mi atacante,
como un animal en peligro de muerte, y grité, ciego y sordo. «Conozco tu verdadero nombre. Eres la casa sin puerta. Ya no tengo nada más que ver contigo. He cortado las ligaduras, he vencido la atracción. Apártate de mí, Leviatán. Desaparece para siempre. Yo así lo quiero». Grité tan fuerte, sujetándome con ambas manos a la mesa, el cuerpo agarrotado e inclinado hacia adelante, que después me sobrecogió una debilidad aturdidora. Rompí a sudar, y cuando mis rodillas al fin cedieron, caí al suelo, temblando junto a la mesa. La danza de brujas que había hecho presa de mis miembros fue cediendo poco a poco. Las oleadas de horror iban y venían una y otra vez por mis nervios. No sé cuánto duró este agobiante estado de inconsciencia. Cuando el temblor hubo remitido en parte y las lágrimas hubieron limpiado el hollín de mis ojos, me di cuenta de que mi laboratorio había cambiado de un modo extraño. Un viento tibio, suave, acariciaba mi piel. La llama desnuda de la lámpara de alcohol temblaba con una luz blanca y diáfana y se levantaba hacia arriba con un susurro agradable, alegre y presuroso. Los hornos ardían. Por la ventana penetraba desde la noche, repleta de polvo estelar, la lenta canción de cuna de los grillos, y allí, por un breve espacio de tiempo, sucio de hollín, destrozado por la debilidad y la conmoción que había sufrido, experimenté una alegría que hasta entonces nunca había conocido. Habría querido reírme y gritar. Tartamudeé una oración, y mientras lo hacía las lágrimas corrieron por mis mejillas. Primero me puse de rodillas, luego me incorporé a duras penas, al tiempo que murmuraba palabras deslavazadas sobre Dios y mi madre. Daba las gracias y cantaba alabanzas. Y por último me tambaleé por la sala, me asomé a la ventana y bendije a los grillos. Era libre. Pero, ¿qué significaba esa palabra? Quizás alguien que ha sido condenado a muerte y es indultado en el último momento tenga una pálida idea de lo que yo sentí cuando el telón místico cayó entre mí y el homúnculus. En todo caso, la brutal realidad se hizo insignificante a la vista de aquel sufrimiento incomprensible, infinito y sin esperanza, que me esperaba si hubiera tenido que compartir el destino de aquel ser, ya que, al fin y al cabo, la muerte física contiene siempre en sí misma la resurrección y la liberación. La puerta de la celda del homúnculus había vuelto a cerrarse con llave, y de nuevo estaba solo con sus ideas estériles. Así se quedaría durante otros cuantos siglos. En aquel momento me horrorizaba tanto su existencia que ni siquiera podía compadecerme de él. Ahora sí he llegado a hacerlo. Estos son los escasos instantes que llenan también al ser más desdichado de una esperanza ilimitada, con el recuerdo imborrable de un regreso a casa perfecto y feliz. Es un sabor que nunca desaparece, y como del mismo modo que el grano de arena se aloja en la ostra, esos instantes se alojan en la carne y en la sangre, incluso bajo el caparazón más duro, y maduran mediante el sufrimiento y las lágrimas hasta convertirse en una valiosa perla, sin que importe cuántas vidas se requiera para ello, sin que importe bajo qué nombre, qué recuerdos o qué etiquetas pasajeras. A partir de ese momento en que la transformación ha tenido lugar, se da también la fecundación. Fuera de esto, cualquier cuerpo y cualquier circunstancia es solo una envoltura, una protección y un estímulo, por decirlo de algún modo, el horno del alquimista, que en su insignificancia es ya un ser de enorme importancia. Después de haber roto con el homúnculus, no me quedaba mucho tiempo ya. Esta última y violenta conmoción aceleró la decadencia del famoso Burrus. Las fuerzas ya no me alcanzaban ni siquiera para dar mi paseo diario por los baluartes. No podía salir del castillo. Por lo demás, estaba rodeado de atenciones y de abundancia. Obtenía todo cuanto deseaba. También me estaba permitido recibir visitas, pero no quería hacer uso de este derecho. Aunque durante mi larga y aventurera vida mi persona se había vuelto interesante y conocida y atraía a algunos curiosos. A menudo me venía a ver mi benefactor, que se informaba de los resultados de mi trabajo. Simplemente me faltaban las ganas y la convicción para mentir.
Me hacía reproches, estaba insatisfecho. Y probablemente todo aquello habría acabado mal si no hubiera conseguido tratar con éxito a su señor, todavía más poderoso que él, con hierbas y una dieta adecuada, curándolo de su afección intestinal. De manera que me dejaron en paz, y para gran alegría mía, poco a poco fui cayendo en el olvido. Solo Alexandro y Marieta siguieron siéndome fieles. Cuando ya no pude abandonar el lecho, mi viejo Famulus me cuidó, y la presencia amable y extraordinaria de su hija tenía el poder de romper durante unas horas aquel círculo de brujas que poco a poco volvía a estrecharse a mi alrededor. El afecto de Marieta era conmovedor. También yo había aprendido a querer a aquella criatura y me alegraba de sus visitas, aunque nunca más adoptó la voz de mi madre. Esta cuerda había enmudecido en aquel rico confusionismo de voces que me rodeaba sin pausa. Marieta no podía ver nada, solo oír. Almas desorientadas en su viaje de traspaso, almas que andaban a la búsqueda y preguntaban por el mundo de la carne, o aquellos que olfateaban el peligro e intentaban ayudar sin poder hacerlo, gritaban en medio de aquel extraño espacio acústico. De lejos y de cerca me susurraban al oído, suplicaban, transmitían mensajes, lloraban, se quejaban, se amontonaban y se alejaban luego hacia el infinito. Sus voces se alejaban y se retiraban como la marea mientras corrían por las órbitas prescritas de su destino, dejando lugar a otros. Qué desesperada era una ventana tan pequeña en todo aquel grueso muro de piedra del otro mundo, entre los sonámbulos de la carne. Nadie se detenía a mirar a través de ella. Rígidos, con la cabeza vuelta, todos pasaban de largo, ciegos y sordos, mientras al otro lado los llamaban las voces de las almas de sus amados muertos, con sollozos, súplicas y amonestaciones. Todos pensaban que Marieta estaba loca. Solo Alexandro, que vivía con ella, sospechaba que era una elegida, pero no se atrevía a hablar de ello. Temía que la acusaran de brujería y le hicieran un proceso. Por eso prefería extender el cuento sobre la tranquila locura de su hija, con voz aduladora, y en la medida de lo posible intentaba protegerla de su entorno. A mí, sin embargo, no me tenía ningún miedo. Estaba contento de que su hija solitaria y menospreciada hubiera encontrado un amable protector que entendiera a la muchacha y apreciara su extraño don. A través de la boca de Marieta pude participar en lamentables, sorprendentes y extravagantes conversaciones. En ocasiones deletreaba con esfuerzo extrañas y exóticas lenguas, mientras escuchaba con la frente fruncida las voces que yo no entendía. Y luego, de pronto, a medida que me transmitía los gritos emocionales y salvajes, las acusaciones y las presiones de mi propio entorno, se inquietaba. «Esos de ahí son malos y te atormentan, Messer Burrus. ¿Por qué no los echas?» Tuve que reconocer con amargura que no tenía ningún poder contra esas fuerzas y la apremié a ayudarme también en esto. Quizás ella podría volver a distinguir una voz que pudiera indicarme el camino. A mi ruego no obtuve ningún tipo de respuesta. ¿De dónde habría podido llegarme? ¿Quizá de fuera? Todo cuanto pudiera llegar a saber de mí desde fuera ya lo sabía gracias a Amadeus Bar. Pero seguía teniendo la esperanza de poder enterarme, con la ayuda de Marieta, del secreto de la transmutación, que en cierto modo era el camino de la gracia. Mi primera decepción en este sentido fue el homúnculus, que había asumido el problema en el plano físico. La segunda fue, a pesar de todo el amor y el agradecimiento, Marieta. Aunque ella no hizo más que iniciar la larga sucesión de aquellos experimentos que solo mucho más adelante llevé a cabo en el fanático, atractivo, confuso y peligroso reino astral de las intuiciones, premoniciones y extrañas visiones, profecías y mistificaciones. Sin duda, fue aquella niña la que me inculcó la expectante esperanza y la curiosidad de una nueva posibilidad. Eso fue lo que me llevé conmigo de la larga, dura y extraña vida de Francesco Borri, que al cabo de unas semanas de guardar cama, finalmente murió. Había pasado 79 años en ese cuerpo, ya muy maltratado, y noté cómo se iba convirtiendo cada vez más en un cadáver, insensible y helado. Fue una liberación deshacerme de él. El dinero y las pocas joyas que poseía y que me había regalado Federico III se las dejé a Alexandro y a su hija. Sé que me lloraron amargamente.
Eran seres aislados, respetuosos y amigables, que llevaban su vida excluidos de cualquier contacto humano con las masas, solo porque eran diferentes de los demás. Esos elegidos, en la medida en que su destino los une, se reconocen entre sí y se saludan como hermanos. Marieta y Alexandro lloraron en mí su fiel retrato. Antes de fundirme en las sombras, plagadas de espíritus del castillo de San Angelo, me quedé durante un corto tiempo junto a aquella pequeña luz que me ofrecía el alma de Marieta, que se mostraba ante mí como un libro abierto. Alrededor de ese tranquilo y dulce asilo se amontonaban aquellos seres desesperados sin cuerpo que gritaban hacia la otra orilla un mensaje, un ruego, quizás también una maldición a sus amados o a sus enemigos, y que querían transmitírselo. Pero esta vez esa luz era para mí. El anhelo dulce e inmaterial de Marieta me conjuró. Me llamaba por mi nombre. Pero no mencionaba aquel nombre que me habían puesto durante mi existencia terrenal, sino el nombre que de entre todos los seres solo me pertenece a mí. No sé de dónde le vino la iniciación, pero con mi muerte ella entró en posesión de él. Había conquistado el poder sobre el núcleo más íntimo de mi ser y me atraía de forma irresistible. No quiso retenerme durante mucho tiempo, solo el necesario para una breve despedida. Luego me dejó seguir mi camino. Dios revela estos secretos, solo a aquellos que no van a hacer mal uso de ellos.